Enero abrió el 2025 con un dato cuantitativo que marcó el tono de la economía. La producción nacional creció en 4,0% en comparación con enero del año anterior, impulsada por sectores como la manufactura, pesca, agro y transporte. Este resultado no solo superó las expectativas de los analistas, sino que evidenció que la economía peruana entraba al año con dinamismo real después de los rezagos de los años 2023 y 2024. Un elemento que llamó la atención en esos días fue el comportamiento de la actividad manufacturera, que registró una expansión notable, aportando significativamente al resultado agregado. Sectores intensivos en producción física como transporte y procesamiento de recursos impulsaron este desempeño, reflejando que la recuperación no estaba concentrada únicamente en uno o dos segmentos, sino que era algo mucho más amplio desde inicios del año. Junto con esto, los primeros días de enero mostraron que la economía peruana no solo crecía en términos agregados, sino que lo hacía acompañado de ciertos indicadores de consumo e inversión formal, como el empleo formal privado, que continuó expandiéndose en los primeros meses del 2025, según informes oficiales. Aunque estos datos no siempre acaparan titulares, corroboran que la actividad productiva tenía respaldo en el mercado laboral y la demanda interna. En paralelo, el sector pesca adelantó un crecimiento muy fuerte en enero, con tasas interanuales muy por encima del promedio nacional, aunque este tipo de variación puede fluctuar por factores estacionales y también los climáticos. Su impacto fue suficiente para ayudar que la variación global del producto se mantenga en terreno positivo. A finales de enero y comienzos de febrero, otro hecho concreto comenzó a consolidarse. La inflación mensual de enero se desaceleró ligeramente respecto a diciembre del 2024, con una reducción impulsada por la caída de los precios de alimentos y transporte. Este dato fue valorado por analistas porque implica que la tendencia acumulada de precios no estaba generando presiones adicionales sobre la demanda interna. Ya en febrero, el ritmo de crecimiento económico se moderó. El Producto Bruto Interno, el PBI, registró un avance anual de aproximadamente 2,7%, una cifra inferior a la de enero. Parte de esta desaceleración puede explicarse por un efecto estadístico derivado del año bisiesto. Febrero del 2025 tuvo un día menos que el 2024, pero también reflejó que algunos sectores productivos experimentaron menor dinamismo respecto a enero. En términos empresariales, aunque el primer par de meses del año 2025 no estuvieron dominados por grandes anuncios de fusiones o adquisiciones, sí hubo movimientos de inversión ligados a la puesta en marcha y continuidad operativa de proyectos iniciados en 2024. Por ejemplo, varias empresas vinculadas a manufactura, logística y agroexportación anunciaron inversiones orientadas a la optimización de la producción y a la ampliación de capacidades existentes, evidenciando que el capital ya comprometido seguía activo desde inicios del año. Además, varios informes de negocios resaltaron que las empresas exportadoras empezaron a ajustar sus estrategias de suministro y contratos logísticos para el 2025 con base en las señales de recuperación de la demanda externa observada en el primer bimestre.
Esto concluyó planes de consolidación de rutas marítimas y acuerdos con operadoras de transporte, algo especialmente evidentes en sectores de exportación no tradicional como son las frutas y productos procesados. Un hecho externo que impactó indirectamente la economía peruana fue la percepción positiva de la estabilidad de precios en la región a principios del año, lo que favoreció a la previsibilidad cambiaria y financiera para empresas con exposición internacional. La combinación de indicadores locales de inflación contenida y expectativas de estabilidad ayudó a que algunas empresas ajustaran sus presupuestos de inversión para el 2025 sin recortes abruptos. Al cierre de febrero, el balance del primer bimestre dejó una imagen más sólida de lo que había sido al comienzo del año. La economía peruana crecía de forma verificable, con sectores productivos que contribuían al avance y con empresas que ajustaban decisiones de operación ante un entorno menos volátil en cuanto a los precios y a los tipos de cambio. El resultado agregado del 4,0% en enero, seguido por la moderación en febrero, reflejó un arranque con dinamismo y equilibrio y sentó las bases para los acontecimientos empresariales y productivos que vendrían en los siguientes meses del 2025. Marzo y abril del 2025 fueron el momento en que varios hechos económicos dejaron de ser promesas y se convirtieron en operaciones reales. A diferencia de inicios del año, donde predominó la ejecución de planes ya conocidos, este bimestre estuvo marcado por cambios visibles en la forma en que las empresas movían mercancías, financiaban contratos y reorganizaban sus operaciones. Marzo arrancó con un hito bastante concreto en el comercio exterior. En esos días comenzaron los primeros embarques regulares vinculados al megapuerto de Chancay, ya no como pruebas aisladas, sino como parte de operaciones logísticas ya integradas a rutas internacionales. Empresas exportadoras y también las importadoras empezaron a ajustar contratos y cronogramas considerando este nuevo punto de salida y entrada de mercancías. Para muchas compañías, Chancay dejó de ser un proyecto futuro y pasó a ser una variable real en cuanto a costos, tiempos y decisiones comerciales. Ese mismo mes se produjo un hecho verificable. Navieras y operadoras asiáticas empezaron a anunciar servicios directos entre los puertos chinos y el Perú, utilizando a Chancay como destino final. Esto implicó una reducción efectiva en tiempos de tránsito y una reconfiguración de rutas que antes pasaban por otros hubs de la región. El impacto no fue teórico, afectó directamente a empresas de agroexportación, manufacturera e importación de bienes intermedios, que comenzaron a renegociar fletes y volúmenes. En abril, el megapuerto entró en una fase más visible de operación comercial. Se registraron movimientos regulares de contenedores, contratos portuarios en ejecución y una mayor actividad de operadores logísticos terrestres vinculados a este nuevo flujo. Empresas de transporte, almacenamiento y servicios aduaneros ampliaron turnos y capacidades para atender esta creciente demanda. No fue una inauguración mediática, fue una actividad económica concreta ocurriendo en tiempo real. Ese mismo mes se produjo un hecho empresarial bastante relevante. El operador del puerto, COSCO Shipping,
expresó públicamente su desacuerdo con la fijación de tarifas impuesta por el regulador peruano y evaluó iniciar acciones legales. Más allá del debate regulatorio, el hecho económico verificable fue que una empresa global puso en cuestión las condiciones bajo las cuales operaba una de las mayores inversiones logísticas del país. Este episodio fue seguido de cerca por inversionistas y empresas usuarias del puerto, porque obviamente afectaba expectativas de costos y reglas de juego. Mientras tanto, en el plano productivo, marzo mostró una recuperación bastante clara de la actividad minera, con operaciones que ajustaron cronogramas y niveles de producción tras el menor dinamismo del mes de febrero. Varias compañías mineras utilizaron estos datos para reprogramar envíos, contratación de servicios y logística asociada a las exportaciones. En abril, el sector transporte también ganó protagonismo, apoyado tanto por la minería como por el mayor movimiento portuario. Otro hecho relevante del bimestre fue pues el ajuste operativo de empresas exportadoras, especialmente las relacionadas con la agroindustria. Con las nuevas rutas y mayor previsibilidad logística, varias compañías cerraron contratos de suministro y exportación con plazos más largos y volúmenes más estables. Esto no fue un anuncio abstracto, se reflejó en decisiones concretas de producción, de empaque y también de despacho. Marzo y abril no estuvieron dominados por grandes fusiones ni compras empresariales, y justamente eso los hace distintos. Fueron meses donde el foco estuvo en hacer funcionar lo ya invertido, infraestructura que empieza a operar, rutas que se activan, contratos que se firman y empresas que adaptan su negocio a una realidad logística distinta. Este segundo bimestre marcó un punto claro en el 2025 en el aspecto económico, no por discursos ni por expectativas, sino porque la economía empezó a moverse físicamente. Barcos que llegan, contenedores que salen, contratos que cambian y empresas que ajustan su forma de operar. A partir de marzo y abril, el año dejó de ser un plan en papel y empezó a sentirse en la cadena real de producción y de comercio. Mayo y junio fueron los meses en que el 2025 económico empezó a mostrar efectos secundarios claros de las decisiones tomadas en el primer cuatrimestre. Ya no se trataba de activar infraestructuras o ajustar rutas, sino de cómo las empresas estaban usando esos cambios para cerrar contratos, mover producción y redefinir operaciones. En mayo, uno de los hechos más visibles fue el aumento sostenido del uso operativo del puerto de Chancay. A diferencia de marzo y abril, cuando predominaban los primeros embarques y ajustes logísticos, en este mes comenzaron ya a registrarse flujos más regulares de carga, con empresas exportadoras incorporando el puerto de forma estable en su planificación. Esto se reflejó en contratos logísticos de mayor plazo, en especial para agroexportadores y empresas que importan insumos industriales desde Asia. Para muchas compañías, Chancay dejó de ser una alternativa y pasó a ser el principal canal en determinadas rutas. Ese mismo mes se produjo otro hecho empresarial resaltante. Empresas de transporte y logística ampliaron capacidad y personal vinculada específicamente al corredor Chancay-Lima, centro del país.
No fueron anuncios que fueron publicitados, sino fueron decisiones operativas visibles en ampliación de turnos, alquiler de flotas adicionales y nuevos contratos de servicio. La infraestructura empezaba a generar negocio indirecto, algo que solo ocurre cuando el flujo comercial se empieza a consolidar. Mayo también fue un mes relevante para la minería, pero no por anuncios de nuevos proyectos, sino por decisiones de producción y exportación. Varias operaciones ajustaron cronogramas de envío, aprovechando mejores condiciones logísticas y una demanda externa más predecible. Esto se tradujo en mayor movimiento de concentrados y en contratos de transporte cerrados para el resto del año. No fue una expansión agresiva, pero sí optimización real del negocio. En cuanto al sector exportador, mayo marcó el cierre y renovación de contratos de exportación para campañas a mitad del año. Empresas de frutas, productos frescos y procesados aprovecharon la mayor estabilidad logística para firmar acuerdos con compradores en Asia y otros mercados. Estos contratos implicaron inversiones concretas en empaque, refrigeración y transporte y definieron volúmenes de producción con varios meses de anticipación. Aquí el efecto fue directo. Más previsibilidad se tradujo en decisiones productivas reales. Junio profundizó estas dinámicas. Con el primer semestre prácticamente cerrado, varias empresas comenzaron a reajustar su planificación anual en función de lo que ya estaba funcionando. En logística y en comercio exterior, esto se reflejó en contratos extendidos, negociación de tarifas y consolidación de rutas. El flujo comercial ya no estaba probando, se estaba ya estabilizando. En el mes de julio también se observaron movimientos empresariales en el sector aéreo, con aerolíneas ampliando frecuencias y ajustando rutas internacionales y regionales vinculadas al país. Estas decisiones respondieron a demanda observada y no expectativas abstractas. Más vuelos implicaron contratos adicionales de servicios aeroportuarios, mantenimiento y también el turismo, activando una cadena económica concreta. Otro hecho relevante de este bimestre fue el comportamiento del sector transporte y también los servicios que están asociados. Con mayor volumen de mercancías y pasajeros, varias empresas del rubro anunciaron inversiones operativas, compra de unidades, ampliación de talleres y contratación de personal. No fue un boom, pero sí un ajuste al alza coherente con la actividad observada. Un hecho que distinguió a mayo y a junio fue que las empresas dejaron de reaccionar mes a mes y empezaron a tomar decisiones para el resto del año. Contratos más largos, inversiones operativas y ajustes estructurales mostraron que el 2025 ya no estaba evaluando como un escenario incierto, sino como un año con reglas de juego suficientemente claras como para comprometer los recursos. Este tercer bimestre no tuvo grandes titulares individuales, pero sí algo más importante. Confirmó que los cambios del inicio del año estaban generando efectos reales y sostenidos. La economía se está moviendo no por anuncios, sino por contratos firmados, por rutas activas y producción planificada. A partir de mayo y junio del 2025 dejó de ser un experimento y empezó a comportarse como un año económico plenamente en marcha.
Julio del 2025 comenzó con indicadores concretos que empezaron a reflejarse en decisiones empresariales y en comportamiento del comercio exterior peruano. Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Información, el INEI, confirmaron que la economía peruana creció alrededor del 3,4% en julio, superando ligeramente las proyecciones que se habían realizado y acumulando más de un año de expansión continuada. Este desempeño positivo fue explicado por sectores como el agropecuario, el pesquero, manufacturero y la construcción, que contribuyeron de forma bastante significativa al resultado de producción del mes. Este dato empujó a varias empresas exportadoras a ajustar sus objetivos logísticos y comerciales para la segunda mitad del año. Con proyecciones más sólidas, operadores de comercio internacional y firmas de agroexportadoras reforzaron sus estrategias de distribución, cerrando contratos adicionales con transportistas y líneas navieras para asegurar capacidad de carga, especialmente hacia destinos claves como China, Estados Unidos y la Unión Europea. Este aumento de volúmenes exportables no solo tradujo expectativas de mejor rendimiento para el año 2025, sino que también orientó decisiones de inversión en procesos asociados a la exportación. A inicios de agosto, los datos oficiales mostraron que las exportaciones registraron su valor mensual más alto en décadas. Alcanzaron aproximadamente 800.728 millones en agosto del 2025, con un crecimiento interanual cercano al 28,6%, impulsado sobre todo por los sectores minero tradicional y agroindustria. Este hecho fue un acontecimiento empresarial de impacto porque varias compañías exportadoras, tanto grandes como medianas, empezaron a programar mayores volúmenes de embarque y acondicionamiento de producto para nuevos mercados, aprovechando la alta demanda de minerales, frutas y productos no tradicionales. El mismo reporte mostró que en enero y agosto del 2025 las exportaciones acumuladas crecieron cerca del 18,8% y prácticamente todos los rubros dinámicos: minería tradicional, agroindustria, pesca y acuicultura contribuyeron a este resultado. Esto no fue una cifra aislada. Varias empresas optaron por ampliar contratos de suministro y logística con operadores de transporte tanto marítimo y aéreo para sostener este ritmo de crecimiento observado, los mejores precios internacionales y condiciones de mercado. Agosto también registró un aumento del número de empresas exportadoras en el país, alcanzando casi 7.835 compañías entre enero y agosto del 2025, lo que representó un incremento de alrededor del 4,6% respecto al año anterior. Este crecimiento en número de firmas que exportan indicó que no solo las grandes corporaciones estaban participando del dinamismo del comercio exterior, sino que también un mayor número de pequeñas y medianas empresas que comenzaban a integrarse de forma mucho más activa a las cadenas globales de valor. Este fortalecimiento del sector exportador tuvo efectos empresariales adicionales de alto impacto. Según informes de gremios del sector, las exportaciones generaron un récord: más de 1.475.000 empleos directos formales a agosto del 2025, impulsados principalmente por actividades agroindustriales, minería y agricultura tradicional.
Esta cifra mostró no solo una expansión comercial, sino que también se tradujo en decisiones de contratación significativa y reorganización operativa en muchas empresas vinculadas a la cadena exportadora, sobre todo en las regiones productoras del país. En paralelo, algunas grandes compañías también hicieron movimientos estratégicos durante este bimestre. Por ejemplo, el grupo Gloria anunció un plan de inversión por alrededor de 250 millones de dólares para la modernización y expansión de sus operaciones agroindustriales, concentrando en mejorar sistemas de riego, ampliar capacidad industrial y proyectos de energía renovable. Este proyecto empresarial fue uno de los paquetes de inversión más visibles en estos meses y mostró confianza en sectores productivos con alto impacto potencial exportador. Durante julio y agosto, este dinamismo exportador coexistió con decisiones de optimización empresarial. Muchas compañías reorganizaron rutas logísticas y renegociaron contratos de flete y ajustaron sus calendarios de producción para aprovechar las condiciones favorables observadas a mitad de año. El número creciente de empresas exportadoras y el récord mensual de envíos reflejaron un entorno comercial más activo, con decisiones de mercados concreto y orientadas a resultados, más allá de pronósticos o de expectativas macro. Este bimestre terminó marcando un hecho sustantivo en la narrativa del 2025. Las empresas no solo estaban produciendo más, sino que vendían más y de forma más diversificada, con cifras históricas de exportación y una base empresarial más amplia que hacía negocios reales en mercados internacionales. Eso definió julio y agosto como meses donde la economía peruana mostró músculo exportador y traducción operativa de planes de negocios concretos para el cierre del año. Septiembre del 2025 arrancó con una foto concreta de lo que estaba ocurriendo con las exportaciones peruanas. Ese mes el país reportó que sus exportaciones crecieron 22,6% interanual y alcanzaron unos 800.269 millones según el reporte oficial de comercio exterior. Esta cifra no fue un dato aislado, sino parte de 17 meses consecutivos de crecimiento de despachos al exterior, impulsados en buena medida por minerales, productos pesqueros y agroindustriales. Ese comportamiento exportador fue un hecho real que empezaba a impactar en las decisiones logísticas de empresas orientadas hacia el comercio internacional. Este dinamismo exportador llevó a varias empresas exportadoras a revisar y ampliar sus contratos de operaciones, tanto navieras, logísticas, internacionales, durante septiembre, anticipando niveles de embarque más altos para finales del año. Empresas de agroexportación y minería, por ejemplo, renegociaron espacios de carga y servicios portuarios con el fin de asegurar capacidad ante la mayor demanda. Esto se tradujo en acuerdos concretos para embarque de materias primas y productos procesados, reflejando que ya no se trataba de expectativas, sino de operaciones pactadas y calendarizadas con socios logísticos extranjeros. En paralelo, el uso operario del puerto de Chancay siguió consolidándose como segundo terminal más activo del país en términos de contenedores manejados. Hasta agosto, las cifras acumuladas señalaban que Chancay había movido más de 34.913 TU,
superando incluso a puertos tradicionales como Paita, en ciertos rubros, obviamente, según los reportes comerciales del sector. Estas cifras elevadas incentivaron a empresas de comercio exterior a planificar embarques con mayor frecuencia por Chancay a partir de septiembre, ampliando así las rutas utilizadas durante el año. En octubre del 2025 llegó otro dato concreto que evidenció la fuerza del sector exportador. Entre enero y octubre, las exportaciones peruanas alcanzaron un récord histórico de aproximadamente 71.882 millones de dólares, lo que representó un incremento alrededor del 20% frente al mismo periodo del año anterior. Más allá de ser una cifra anualizada, este resultado fue usado por varias empresas para ampliar líneas de crédito, renegociar seguros de comercio exterior y asegurar contratos de largo plazo con compradores internacionales. Ese mismo mes, según datos de grupos empresariales del sector exportador, la generación de empleo directo asociada a los despachos al exterior superó el 1.524.000 puestos formales, con aumentos sensibles especialmente en agroindustria y minería tradicional. Este hecho real no solo reflejó la vigorosidad de las exportaciones, sino que también mostró cómo las decisiones de contratación empresarial se estaban moviendo en función de mayor actividad exportadora observada durante septiembre y octubre. Otro acontecimiento empresarial destacable fue el anuncio de inversión de compañías mineras con presencia en el Perú. Varias de estas firmas estaban ejecutando o ajustando sus presupuestos para mantener niveles de producción estables y avanzar en proyectos específicos dentro del país, lo cual se tradujo en contratos con proveedores locales, compras de repuestos y servicios de mantenimiento de planta que tuvieron lugar en estos meses. Por ejemplo, grandes productores de cobre indicaron públicamente que esperaban mantener producción constante con inversiones que rondarían cientos de millones de dólares para asegurar operación continua, lo que generó contratos con empresas de ingeniería y servicios mineros locales. Los efectos de ese dinamismo exportador se vieron también en la demanda de servicios logísticos y de transporte terrestre, donde diversas empresas extendieron contratos con operadores de flotas y transporte especializado para responder al aumento de volúmenes de exportación y a la extensión de rutas hacia puntos de embarque principales. Durante los meses de septiembre y octubre, estos hechos empresariales, el récord histórico de exportaciones, la consolidación operativa de Chancay, la expansión de contratos logísticos internacionales y los ajustes de inversión en minería, mostraron que el 2025 no solo tenía cifras ascendentes en comercio exterior, sino que las empresas estaban también tomando decisiones concretas de gasto, de contratación y planeación para aprovechar ese entorno. Estos 2 meses lograron consolidar el año como un periodo en el que la actividad exportadora y la operacionalización de infraestructura logística se convirtieron en motores palpables del comportamiento económico real, con impactos directos en el empleo, la contratación de servicios y generación de negocios. Noviembre y diciembre cerraron el 2025 con un patrón distinto al del resto del año. Las empresas dejaron de expandirse y pasaron a cerrar números, a asegurar contratos y a preparar el siguiente ciclo. Este bimestre
no estuvo marcado por grandes anuncios, sino por decisiones finales de esas que determinan cómo se entra al año siguiente. Noviembre comenzó con un hecho clave en el comercio exterior. Las exportaciones peruanas mantuvieron niveles históricamente elevados, impulsadas por la minería, la agroindustria y la pesca. A estas alturas del año, muchas empresas ya no estaban buscando vender más, sino cumplir y cerrar contratos firmados meses atrás. Esto se tradujo en un aumento de embarques programados, mayor uso de infraestructura portuaria y una fuerte demanda de servicios logísticos para cumplir plazos antes del cierre del año fiscal y comercial. En ese contexto, el puerto de Chancay operó a plena capacidad durante varias semanas, especialmente durante el mes de noviembre, absorbiendo una parte significativa del flujo de exportaciones hacia Asia. Varias empresas exportadoras optaron por concentrar despachos en este periodo para aprovechar tiempos de tránsito más cortos y reducir costos antes del cierre contable anual. Este no fue un movimiento táctico, fue una decisión de calendario empresarial: cerrar el año con inventarios fuera y facturación asegurada. Noviembre también fue un mes importante para la minería, no por nuevos proyectos, sino por cierres operativos y presupuestales. Varias compañías mineras adelantaron mantenimiento, compra de insumos y ejecución de servicios antes de diciembre, con el objetivo de ejecutar presupuestos anuales y asegurar continuidad productiva para el 2026. Esto generó una concentración de contratos con proveedores locales de ingeniería, transportes y servicios especializados durante las últimas semanas del mes de noviembre. En diciembre, el foco se desplazó hacia resultados y planificación. Empresas de distintos sectores comenzaron a comunicar resultados preliminares del año, mostrando balances mejores a los previstos al inicio del año 2025, especialmente en sectores exportadores. Estos resultados no se quedaron en informes internos, sirvieron como base para renovar líneas de crédito, ampliar contratos financieros y definir inversiones para el año siguiente. El sector agroexportador tuvo un cierre de año particularmente activo. Diciembre coincidió con el despacho de campañas claves y con la firma de contratos de suministro para el 2025, especialmente con compradores asiáticos y europeos. Muchas empresas aprovecharon el último mes del año para asegurar precios, volúmenes y logística futura, lo que implicó decisiones concretas de inversión en plantas, frío y transporte que se ejecutarían a partir del primer trimestre del año 2026. En retail y consumo, diciembre mostró un patrón distinto al de otros años. Si bien hubo mayor actividad comercial por estacionalidad, las empresas se concentraron más en rentabilidad que en volumen. Varias cadenas cerraron el año anunciando reestructuraciones internas, optimización de formatos y planes de inversión más selectivos para el 2026. El consumo cumplió su rol estacional, pero no alteró la estrategia empresarial de fondo. El sector financiero también cerró el año con movimientos relevantes. En noviembre y diciembre, bancos y entidades financieras ajustaron portafolios, cerraron operaciones de crédito corporativo y definieron metas para el año siguiente. Varias empresas aprovecharon este periodo para refinanciar deudas, extender plazos y asegurar
financiamiento, usando como respaldo los buenos resultados del año exportador. Lo que hizo distinto a noviembre y diciembre no fue la intensidad, sino la finalidad de las decisiones. Aquí no se trató de crecer más, sino de cerrar bien, ejecutar presupuestos, cumplir contratos, asegurar caja, ordenar balances y dejar el terreno listo para el siguiente año. Así terminó el 2025 económico, no con un golpe de efecto, sino con una secuencia de decisiones finales coherentes con todo lo ocurrido antes. Un año sin boom, pero con actividad real, sin euforia, pero con contratos, exportaciones y empresas operando a plena máquina hasta el último mes. Noviembre y diciembre no cambiaron la historia del año, pero sí la sellaron.